Ya, gente, bienvenidos a este live donde vamos a hablar del sistema recursivo en el derecho procesal chileno. Y sistema procesal penal chileno, sistema recursivo en el proceso penal chileno que está regulado en el libro tercero del Código Procesal Penal. Dice entonces lo siguiente. Eh, los recursos en materia procesal penal son para muchas universidades un tema que está como tema aparte en las cédulas. Estos se encuentran señalados en el libro tercero del Código Procesal Penal, pero para efectos de examen de grado, obviamente no se verá todo el libro, sino más bien los recursos más importantes, que serían para este caso la nulidad penal y el recurso de apelación penal. Partamos con el título primero, en atención a las facultades, a las disposiciones generales. Y tenemos que señalar que en el artículo 352 del Código Procesal Penal tenemos lo que es la facultad de recurrir. ¿De qué trata esta facultad de recurrir? Básicamente, pueden recurrir contra las resoluciones judiciales, el Ministerio Público y los otros intervinientes agravados por estas, solo por los medios y casos establecidos expresamente por la ley. La facultad de recurrir, que está señalada en el artículo 352 del Código Procesal Penal, consiste en que pueden recurrir contra las resoluciones judiciales del Ministerio Público y los otros intervinientes agravados por estas resoluciones judiciales dictadas en el contexto de un proceso penal, solo por los medios y casos expresamente establecidos por la ley. Respecto del aumento de plazos, si el juicio oral lo hubiere conocido un tribunal constituido fuera de una localidad que es asiento de corte, los plazos legales para interponer un recurso se aumentan conforme al artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, esto en atención a la tabla que hace la excelentísima Corte Suprema en situaciones similares. Entonces, si el juicio oral lo hubiere conocido un tribunal constituido fuera de una localidad asiento de corte, los plazos legales para interponer el recurso se aumentan conforme a la tabla que hace la excelentísima Corte Suprema. Sobre la renuncia y desistimiento se señala lo siguiente. Sobre la renuncia y desistimiento de los recursos, señalar lo que establece el artículo 354 del Código Procesal Penal. Renuncia y desistimiento de los recursos. Los recursos pueden renunciarse de forma expresa. Los recursos pueden renunciarse de forma expresa una vez notificada la resolución contra la cual procedan. Los recursos pueden renunciarse expresamente una vez notificada la resolución contra la cual procedan. Quienes interpongan un recurso pueden desistirse de este antes de su resolución. Quienes interpongan un recurso pueden desistirse de este antes de su resolución. En todo caso, el efecto del desistimiento del recurso no se extiende a los demás recurrentes o adherentes al recurso. El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso ni desistirse de los ya interpuestos sin mandato expreso del imputado. El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso ni desistirse de los ya interpuestos sin mandato expreso del imputado. Entonces, respecto a la renuncia y desistimiento de los recursos en materia procesal penal, los recursos se pueden renunciar de forma expresa, una vez que se les notifique la resolución a las partes contra las cuales procedían. Quienes interpongan un recurso pueden desistirse de este antes de su resolución, y en todo caso, los efectos del desistimiento no se extienden a los demás recurrentes o adherentes al recurso. El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso, ni tampoco desistirse de los ya interpuestos sin mandato expreso del imputado. Hablemos ahora de los efectos de la interposición de los recursos en materia penal.
Efectos de la interposición de los recursos en materia penal. Los efectos de la interposición de los recursos en materia penal están señalados en el artículo 355 del Código Procesal Penal. Y bueno, esto se refiere a que una vez interpuestos los recursos, no suspenden la ejecución de la decisión, salvo que se impugne una sentencia definitiva o que la ley disponga expresamente lo contrario. Entonces, relativo a los efectos de la interposición de los recursos penales, señalar que estos, una vez interpuestos, no suspenden la ejecución de la decisión, salvo que se impugne una sentencia definitiva o que la ley disponga expresamente lo contrario. No puede suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que puedan integrar la sala. No puede suspenderse la vista de un recurso penal por falta de jueces que puedan integrar la sala. De ser necesario, se interrumpen la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces no habilitados. Ergo, la audiencia solo se suspende si no se alcanza el mínimo de miembros no inhabilitados que debiesen intervenir en ella. Entonces, no puede suspenderse la vista de un recurso penal, por falta de jueces que puedan integrar la sala. De ser necesario, se interrumpen la vista de recursos civiles para que se integren a la sala jueces no inhabilitados, jueces que no inhabilitados. Ergo, la audiencia solo se va a suspender si no se alcanza el mínimo de miembros no inhabilitados que debiesen intervenir en ella. Imagínense lo importante que es el proceso penal para que lleguen a interrumpir en caso de que no hayan jueces procedimientos civiles para que se pueda conocer una causa penal. Bien, vamos a referirnos ahora a la suspensión de la vista de la causa por otras causales o suspensión de la vista de los recursos por otras causales que vienen a estar señaladas en el artículo 357 del Código Procesal Penal. Bueno, las otras causales que pueden derivar en la suspensión de la vista del recurso se tienen en consideración a lo siguiente. La vista de los recursos penales no puede suspenderse por ciertas causales del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, como lo puede ser causa preferente, solicitud de una parte, mutuo acuerdo, otra audiencia del abogado, o porque el tribunal lo ordena para tener más pruebas. Al confeccionar tabla o disponer agregación extraordinaria de recursos, o determinar la continuación del pleito para el día siguiente, la Corte adoptará medidas para que la sala que corresponda no vea alterada su labor. Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, solo se suspende la vista de la causa por muerte del abogado del recurrente, cónyuge o conviviente civil, o de alguno de sus descendientes o ascendientes, ocurrida dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista del recurso. En los demás casos solo se suspende la vista del recurso si lo solicita el recurrente o todos los intervinientes facultados a concurrir a esta, de común acuerdo. Este derecho solo se puede ejercer una vez, para todos, por medio de un escrito que se presenta hasta las 00 horas del día hábil anterior a la audiencia que correspondía, a menos que la agregación de la causa se haya efectuado con menos de 72 horas antes de la vista. Y en este caso, la suspensión se puede solicitar hasta antes de comenzar la audiencia. Bien, relativo a esto, que es muy importante, la suspensión de la vista de la causa por otras causales en atención a la tramitación de causas penales. La vista de los recursos penales no puede suspenderse por las causales señaladas en el artículo 165 del Código Procesal Penal, Código de Procedimiento Civil, que estas causales son causas preferentes, solicitud de una parte, mutuo acuerdo, otra audiencia del abogado, porque el tribunal lo ordena para tener más pruebas. Por estas causales no puede suspenderse la vista de un recurso penal.
Al confeccionar tablas o disponer agregación extraordinaria de recursos o determinar la continuación del pleito para el día siguiente, la Corte adoptará medidas para que la sala que corresponda no vea alterada su labor. Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, solo se suspende la vista de la causa por muerte del abogado recurrente, cónyuge o conviviente civil, o de alguno de sus ascendientes o descendientes, y que ocurra dentro de los 8 días anteriores al designado para la vista del recurso penal. En los demás casos, solo se suspende la vista del recurso si lo solicita el recurrente o todos los intervinientes facultados a concurrir a esta, de común acuerdo. Este derecho se puede ejercer una vez, solo una vez, para todos, por medio de un escrito que se presenta hasta las 12 horas del día hábil anterior a la audiencia que corresponda, a menos que la agregación de la causa se haya efectuado con menos de 72 horas antes de la vista, y en este caso la suspensión se puede solicitar hasta antes de comenzar la audiencia. Hablemos ahora de las reglas generales de la vista de los recursos en materia penal. Reglas generales de la vista de los recursos en materia penal, que están señaladas en el artículo 358 del Código Procesal Penal. Las reglas, entonces, de reglas generales de la vista de los recursos son las siguientes. Bueno, la vista de la causa en materia penal se efectúa en audiencia pública. La vista de la causa se efectúa en audiencia pública. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia da lugar a que se declare el abandono del recurso respecto a los ausentes. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia da lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes. La incomparecencia de uno o más de los recurridos permite proceder en ausencia. La incomparecencia de uno o más de los recurridos permite proceder en su ausencia. La audiencia se inicia con el anuncio. Después, sin media relación de hechos, se otorga la palabra al o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que formularen. Luego, se permite intervenir a los recurridos y finalmente se vuelve a ofrecer la palabra a todas las partes para que aclaren hechos o argumentos vertidos en el debate. En cualquier momento del debate, cualquier miembro del tribunal puede formular preguntas a los representantes de las partes o pedirles que profundicen en su argumentación o se refieran a un aspecto en específico de la cuestión debatida. Concluido el debate, el tribunal pronuncia sentencia de inmediato y, si no es posible, en día y hora que da a conocer a los intervinientes en la misma audiencia. Esta sentencia será redactada por un miembro del que el tribunal colegiado designe y el voto disidente o de prevención será escrito por su autor. Entonces repasemos las reglas generales de la vista de los recursos en materia penal, que está señalada en el artículo 358 del Código Procesal Penal. Estas reglas generales de la vista de los recursos son que, la vista de la causa se efectúa en audiencia pública. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia da lugar a que se declare el abandono del recurso respecto a los ausentes. La incomparecencia de uno o más de los recurridos permite proceder en su ausencia. La audiencia se inicia con el anuncio. Después, sin media relación de hechos, se otorga la palabra al o los recurrentes para que expongan los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que formulen. Luego, se permite intervenir a los recurridos y finalmente se vuelve a ofrecer la palabra a todas las partes para que aclaren hechos o argumentos vertidos en el debate. En cualquier momento del debate, cualquier miembro del tribunal puede formular preguntas a los representantes de las partes o pedirles que profundicen en su argumentación o se refieran a un aspecto en específico de la cuestión debatida. Concluido el debate, el tribunal pronuncia la sentencia de inmediato, o si esto no es posible, en día y hora que da a conocer a los intervinientes en la misma audiencia.
Esta sentencia será redactada por un miembro que el tribunal colegiado designe y el voto disidente o de prevención será redactado por su autor. Relativo a la prueba de los recursos, podemos señalar lo que establece el artículo 359 del Código Procesal Penal. Respecto a la prueba de los recursos, señalar que el recurso de nulidad podrá producirse prueba, en el recurso de nulidad podrá producirse prueba sobre circunstancias que constituyeren la causal invocada, siempre que se haya ofrecido en el escrito de interposición del recurso. Estas pruebas se reciben en audiencia conforme a las reglas de recepción que rigen el juicio oral. En ningún caso la audiencia se suspende porque no pudo rendirse la prueba. Ojo con eso. Entonces, respecto a la prueba de los recursos, en materia procesal penal, señalar que en el recurso de nulidad podrá producirse prueba sobre circunstancias que constituyeren la causal invocada, siempre que se haya ofrecido en el escrito de interposición del recurso. Estas pruebas se reciben en audiencia conforme a las reglas de recepción que rigen el juicio oral. En ningún caso la audiencia se suspende porque no pudo rendirse la prueba. Ahora, hablemos respecto a la decisión sobre los recursos que toma el tribunal correspondiente. Respecto a las decisiones sobre los recursos, se pronuncia el artículo 360 del Código Procesal Penal. La regla general es que el tribunal que conoce el recurso solo puede pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedando vedado para estos extender el efecto de la decisión a cuestiones no planteadas por estos o más allá de lo solicitado. En materia civil esto se conoce como ultra petita, salvo en los casos siguientes o por vicio del procedimiento. Entonces, la regla general es que el tribunal que conoce el recurso o los recursos solo puede pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado, prohibido, para estos extender el efecto de la decisión a cuestiones no planteadas por los recurrentes o las partes o que vaya más allá de lo solicitado, salvo en los casos siguientes o por vicio del procedimiento. Si solo uno de varios imputados por el mismo delito entabla recurso contra la resolución, la decisión favorable aprovecha a los demás, a menos que los fundamentos sean exclusivamente personales al recurrente, debiendo el tribunal declararlo expresamente. Entonces, si solo uno de varios imputados por el mismo delito entabla recurso contra la resolución, la decisión favorable aprovecha a los demás, a menos que los fundamentos sean exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo expresamente. Si la resolución judicial hubiese sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no puede reformarla en perjuicio del recurrente. Si la resolución judicial hubiese sido objeto de recurso por un solo interviniente, la Corte no puede reformarla en perjuicio del recurrente. Vale. Los recursos se rigen por las normas de este libro, el libro tercero, y supletoriamente les son aplicables las reglas del título tercero del libro segundo del Código Procesal Penal, supletoriamente. Vamos ahora a hablar del título tercero del libro tercero. Bueno, que el libro tercero se refiere a los recursos penales en materia procesal penal. ¿Y de qué habla el título tercero del libro tercero del Código Procesal Penal? Del recurso de apelación en materia penal. Es súper importante tener presente esta distinción porque puede ser pregunta de examen de grado y a veces no distinguir el recurso de apelación en materia civil o en materia penal puede ser sentencia a muerte, pero bueno, para eso estamos acá. Bueno, partir señalando que las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal, un TOP, las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal son inapelables. Y el recurso de apelación debe entablarse, pero ojo, el recurso de apelación debe entablarse ante el mismo juez
que haya dictado la resolución y éste lo concederá o negará. Bien, para mayor precisión vamos a revisar el artículo 364 del Código Procesal Penal. Artículo 364 del Código Procesal Penal. El artículo 364 del Código Procesal Penal señala de que serán inapelables, o sea, no son apelables, las resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo penal, pero de otro tribunal que interviene en el procedimiento, sí. El recurso de apelación debe entablarse ante el mismo juez que hubiere dictado la resolución, y éste lo concederá o negará, en el caso de un juez de garantía. El recurso de apelación debe entablarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. El recurso de apelación debe entablarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Estamos hablando del recurso de apelación en sede penal. El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito, indicando fundamentos y peticiones concretas que se formulen. El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito, indicando fundamentos y peticiones concretas que se formulen. Y aparte tiene que entablarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada y entablarse ante el mismo juez que haya dictado la resolución, y este será el que la niegue o la conceda. La apelación en materia penal se concede, por regla general, en el solo efecto devolutivo. La apelación en materia penal se concede en el solo efecto devolutivo, como regla general, a menos que la ley señale expresamente lo contrario. Vamos a hablar ahora del recurso de hecho en materia penal. Hola Génesis, ¿qué tal? Bien, el recurso de hecho en materia penal. Es muy importante también que manejen el recurso de hecho en materia civil. Si gustan pueden hacer un paralelo. El recurso de hecho en materia penal está señalado en el artículo 369 del Código Procesal Penal y señala este artículo que, denegada la apelación o concedida siendo improcedente u otorgada con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes pueden recurrir de hecho dentro de tercer día ante el Tribunal de Alzada con el fin de que resuelva si ha o no lugar al recurso y cuáles deben ser sus efectos. Presentado este recurso de hecho, el Tribunal AFKEM solicita los antecedentes del artículo 371 antes mencionado y falla en cuenta. Si se acoge el recurso por haberse denegado la apelación por vía de recurso de hecho, el Tribunal de Alzada va a retener los antecedentes o los va a recabar. Y si no lo hubiese pedido, para pronunciarse sobre la apelación. Bien, entonces repasando el recurso de hecho en materia penal, que viene a estar señalado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Denegada la apelación o concedida siendo improcedente u otorgada con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes pueden recurrir de hecho dentro de tercer día ante el Tribunal de Alzada con el fin de que este Tribunal de Alzada resuelva si ha lugar o no el recurso y cuáles deben ser sus efectos. Presentado el recurso, el Tribunal AFKEM, que es el Tribunal de Alzada, solicita los antecedentes y falla en cuenta. Si se acogiera el recurso por haberse denegado la apelación de recurso de hecho, el Tribunal de Alzada retendrá los antecedentes o los recabará si no lo hubiese pedido para pronunciarse sobre la apelación. Si se acogiera el recurso por haberse denegado la apelación por vía de recurso de hecho, el Tribunal de Alzada retendrá los antecedentes o los recabará, y si los recabará si no lo hubiese pedido, para pronunciarse sobre la apelación. Vale. Vamos a hablar ahora de las resoluciones dictadas por el juez de garantía. Las resoluciones dictadas por el juez de garantía van a ser apelables en los siguientes casos.
Los casos en que las resoluciones de los jueces de garantía son apelables están señaladas en el artículo 370 del Código Procesal Penal. Ojo con ese artículo. El artículo 370 entonces señala que estos son los casos en que las resoluciones de los jueces de garantía van a ser dictados. Que son, primero, cuando pusieren término al procedimiento, hagan imposible su persecución o lo suspendan por más de 30 días. Cuando pongan término al procedimiento, hagan imposible su persecución o lo suspendan por más de 30 días. Y cuando la ley lo señale expresamente. ¿Ok? Vale. Entonces, estos son los casos en que se puede apelar una resolución de un juez de garantía. Cuando pongan término al procedimiento, hagan imposible su persecución o lo suspendan por más de 30 días y cuando la ley lo señale expresamente. Respecto a los antecedentes, por remitir una vez concedido el recurso de apelación, el juez remite al tribunal de alzada lo siguiente. Primero, copia fiel de la resolución y antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso. Entonces, respecto a los antecedentes por remitir, una vez concedido el recurso de apelación, se refiere el artículo 371 del Código Procesal Penal. El juez remite al tribunal de alzada lo siguiente, este juez de garantía. Primero, copia fiel de la resolución y los antecedentes que fuesen pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso. Antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso y copia fiel de la resolución. ¿Ya? Y bueno, eso respecto al recurso de apelación en materia penal. Y antes de pasar al recurso de nulidad penal, bueno, Génesis nos hace una pregunta acá. Trabajó el mes de abril y mayo, el mes de abril le dieron finiquito. Por correo electrónico. Hizo la consulta en la inspección del trabajo, ¿no? Ellos podrían guiarlo porque, a ver, a menos que sea con firma electrónica avanzada o firma electrónica simple, ¿qué tipo de firma quizás le pidieron, po? Yo le recomiendo que vaya, señorita Génesis, porque en la inspección del trabajo puede no solamente orientarla, sino también mostrarle algunas irregularidades que hayan cometido sus empleadores por todos estos finiquitos. Chivo, por lo mismo. Usted va a la inspección del trabajo de su ciudad y le dice, ¿sabe qué? Me llegó esta liquidación, me llegó este correo, pero hay cosas que a mí no me están calzando. Y ahí en la inspección del trabajo, que atienden muy bien, la van a orientar y bueno, seguir con todo el procedimiento. A usted por la confianza. Bien, ya hemos hablado del recurso de apelación en materia penal, que está señalado en el título tercero del libro 3 del Código Procesal Penal, y que básicamente las resoluciones en el proceso penal que son inapelables, son las que dicten el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, pero las que dicte el juez de garantía sí son apelables. El recurso de apelación debe entablarse ante el mismo juez que haya dictado la resolución y éste lo va a conceder o negar. El recurso de apelación debe entablarse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada y el recurso de apelación aparte debe ser interpuesto por escrito, indicando fundamentos y peticiones concretas. Y ojo, solo se va a conceder en el efecto devolutivo como regla general, a menos que la ley señale expresamente lo contrario. Relativo al recurso de hecho en materia penal, ustedes pueden precisar con mayor detalle en el artículo 369 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de que pueden prestar atención a los siguientes detalles. Que
Denegada la apelación o concedida siendo improcedente u otorgada con efectos no ajustada a derecho, los intervenientes pueden recurrir de hecho dentro de tercer día ante el Tribunal de Alzada con el fin de que resuelva si ha o no lugar el recurso de apelación y cuáles deben ser sus efectos. Presentado el recurso, el tribunal ad quem solicita los antecedentes correspondientes, que son copia fiel de la resolución y los antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso, y falla en cuenta. Si se acogiere el recurso por haberse denegado la apelación por vía recurso de hecho, en caso de que se acoja el recurso por haberse denegado la apelación por vía recurso de hecho, el Tribunal de Alzada retendrá los antecedentes o los recabará, si no lo hubiese pedido, para pronunciarse sobre la apelación. Las resoluciones dictadas por el juez de garantía van a ser apelables en los casos señalados en el artículo 370 del Código Procesal Penal. Y estos casos en que las resoluciones del juez de garantía son apelables son, primero, cuando pongan término al procedimiento y hagan imposible su persecución, cuando pongan término al procedimiento, hagan imposible su persecución o lo suspendan por más de 30 días. Y otro caso es cuando la ley lo señala expresamente. Respecto de los antecedentes por remitir, una vez concedido el recurso de apelación, el juez remite al Tribunal de Alzada copia fiel de la resolución y los antecedentes que fueran pertinentes para un acabado pronunciamiento sobre el recurso. Bien, vamos a referirnos ahora al título 4 del libro 3 del Código Procesal Penal. Este recurso de nulidad penal es súper importante. De hecho, es el recurso penal por excelencia. Vamos a hablar de él a continuación. Viene a estar señalada de los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral, total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral, total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva. O solo la sentencia definitiva, según corresponda y por las causales que la ley expresamente señala. El recurso de nulidad penal se interpone por escrito dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva ante el tribunal que haya conocido el recurso. Las causales del recurso de nulidad están señaladas en el artículo 373 del Código Procesal Penal. Ya, esta cuestión es pregunta importantísima y es crucial que ustedes lo manejen, el artículo 373 del Código Procesal Penal, que son las causales del recurso de nulidad. Procede la nulidad, total o parcialmente, del juicio oral y la sentencia si el vicio hubiese generado efectos divisibles y subsanables por separado, solo respecto de determinados delitos o recurrentes cuando a. En cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados por la Constitución o los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y la letra B, 373b, señala que el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho con errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Entonces, las causales del recurso de nulidad, hay que señalar que esto se refiere al artículo 373 del Código Procesal Penal. Procederá la nulidad total o parcial del juicio oral y la sentencia si el vicio hubiere generado efectos divisibles y subsanables por separado, solo respecto de determinados delitos o recurrentes cuando a. En cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia
se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados por la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y B, cuando el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho con errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Esas son las causales del recurso de nulidad, que como señalamos, están señaladas en el artículo 373, letra A y B, del Código Procesal Penal. Entonces, tener presente también que el recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral, total o parcialmente, junto con la sentencia definitiva, o solo esta última, cuando corresponda, y por las causales que la ley señala en el artículo 373. Se interpone por escrito dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva o ante el tribunal que haya conocido el juicio oral. Y las causales son en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados por la Constitución o los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, o cuando el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho con errónea aplicación del derecho y que haya influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Lamento ser tan repetitivo con esto, pero he visto muchas personas caerse con esta pregunta, que es muy al hueso, yo entiendo, pero que es necesario, y por la misma razón es necesario manejarla, porque los puede hundir como los puede salvar, los puede sacar de apuro. Vamos a referirnos a los motivos para nulidad absoluta del juicio oral y la sentencia, que está correlacionado con lo anterior, ojo. Motivos para pedir la nulidad absoluta del juicio oral y la sentencia, o parte de estos, que pueden ser anulados siempre y cuando, bueno, y esto lo señala el artículo 374 del Código Procesal Penal, señalar que los motivos para la nulidad absoluta del juicio oral y la sentencia, o parte de estos, serán, primero, que la sentencia se haya dictado por un tribunal incompetente o que no haya estado integrado por jueces designados por la ley, o fue pronunciada por un juez de garantía o un juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal legalmente implicado o cuya recusación esté pendiente, o fuera acordada por un menor número de votos o pronunciada por un menor número de jueces que la ley requiere, o con la concurrencia de jueces que no hayan asistido al juicio. Esto se parece bastante a las causales del recurso de casación en la forma en materia civil. Podrían echarle un ojo también. Otro motivo para pedir la nulidad absoluta del juicio oral es cuando la audiencia de juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia del defensor o del fiscal. Cuando la audiencia del juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia del defensor o del fiscal. Cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, defender al imputado. Cuando en el juicio oral se transgreden las normas sobre publicidad y continuidad del juicio. Cuando en el juicio oral se transgreden las normas sobre publicidad y continuidad del juicio. Cuando en la sentencia definitiva se omiten la exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias que se dieran por probado, favorables o no al acusado, y valoración de medios de prueba, razones legales o doctrinales que califiquen jurídicamente el hecho y funden el fallo, y resoluciones que condenen o absuelvan a los acusados por los delitos que la ley les imputa. Y otro motivo para pedir la nulidad absoluta del juicio oral y la sentencia es cuando la sentencia se dicte en contra de una sentencia criminal pasada con autoridad de cosa juzgada. Entonces, nuevamente, este artículo 374 está estrechamente vinculado con el artículo 373 del Código Procesal Penal, y los motivos para la nulidad absoluta, para pedir la nulidad absoluta del juicio oral y la sentencia, o parte de estos, son, primero, que la sentencia se haya dictado por un tribunal incompetente o que no haya estado integrado por jueces designados por la ley, o fue pronunciada por un juez de garantía o un juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal legalmente implicado
o cuya recusación esté pendiente, o fuera acordada por un menor número de votos, o pronunciada por un menor número de jueces que la ley requiere, o con la concurrencia de jueces que no hayan asistido al juicio. También, cuando la audiencia de juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia del defensor o del fiscal. Cuando la audiencia haya tenido lugar en ausencia del defensor o el fiscal, cuando el defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, cuando en el juicio oral se transgreden las normas sobre publicidad y continuidad del juicio, cuando en la sentencia definitiva se omiten la exposición clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias que se dieran por probado, favorable o no al acusado, y valoración de los medios de prueba, razones legales y doctrinales que califiquen jurídicamente el fallo y lo funden, o la resolución que condene o absuelva a los acusados por los delitos que se les imputa. Y otro motivo para solicitar la nulidad absoluta del juicio oral o la sentencia es cuando la sentencia se dicte en contra de una sentencia criminal pasada con autoridad de cosa juzgada. Por favor, si hay artículos que tienen que manejar muy bien en materia de recursos procesal penal, es el artículo 373 y 374 del Código Procesal Penal. Ya. Señalar, continuando, ya continuando con otro artículo que es el 375 del Código Procesal Penal, es que no causan la nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyan en su parte dispositiva, sin perjuicio de que la Corte puede corregir lo que advirtiere durante el conocimiento del recurso. No causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva, sin perjuicio de que la Corte puede corregir lo que advirtiere durante el conocimiento del recurso. Por ejemplo, si se equivocan en un número, en un nombre, en una dirección. Si no, eso puede no influir en lo dispositivo del fallo. Sobre el tribunal competente para conocer este recurso de nulidad, hay que distinguir. Así es, amigos, hay que distinguir. Sobre el tribunal competente para conocer el recurso de nulidad penal, hay que distinguir lo siguiente. Primero, si la causal es que en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales aseguradas en la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el recurso lo va a conocer la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema. Esta es la primera causal del artículo 373. Si la causal para pedir el recurso de nulidad se funda en el artículo 373, letra A, que es que en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados por la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el recurso lo conoce la excelentísima Corte Suprema. Ahora, si la causal es la del artículo 73, letra B, esto lo conoce la excelentísima Corte de Apelaciones, pero también puede llegar a intervenir la Corte Suprema. Veamos el caso en concreto. Si la causal es que el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho con errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, conforme al artículo 373, letra B del Código Procesal Penal, o las causales del artículo 374, el recurso lo va a conocer la respectiva Corte de Apelaciones. No obstante, si el recurso se funda, claro está, en el artículo 373b, y respecto de la materia de derecho que es objeto del mismo, no hay uniformidad en la jurisprudencia, debe pronunciarse entonces la Corte Suprema. Del mismo modo, si un recurso se funda en diferentes causales y por aplicación de las reglas anteriores, al menos una deba conocerla la Corte Suprema, esta debe pronunciarse sobre todos, la Corte Suprema. Lo mismo si se deducen varios recursos de nulidad contra la sentencia y entre las causales exista una que deba conocer la excelentísima Corte Suprema. Recapitulando, entonces,
sobre el tribunal competente para conocer el recurso de nulidad. Bueno, hay que distinguir porque hay algunas que conoce la excelentísima Corte Suprema y hay otras donde va a conocer la ilustrísima Corte de Apelaciones. En atención a la causal en la que se funda el recurso de nulidad, en atención a la letra A o letra B del artículo 373 del Código Procesal Penal. Si es la causal del artículo 373A, esta es que en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se hayan infringido sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados en la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el recurso lo conoce la Corte Suprema. Ahora, si la causal es una de las señaladas en el artículo 373b del Código Procesal Penal, esta es que el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho con errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y aparte las causales mencionadas del artículo 374, o las causales del artículo 374, el recurso lo va a conocer la ilustrísima Corte de Apelaciones. No obstante lo anterior, si el recurso se funda en el artículo 373b y respecto de la materia de derecho que es objeto del mismo, no hay uniformidad en la jurisprudencia, debe pronunciarse la excelentísima Corte Suprema. Del mismo modo, si un recurso se funda en diferentes causales y por aplicación de las reglas anteriores, al menos una deba conocerla la Corte Suprema, ésta debe pronunciarse sobre todas. Lo mismo si es que se deducen varios recursos de nulidad contra la sentencia y entre las causales existe una que deba conocer la Corte Suprema. Bien, vamos a hablar ahora de la preparación del recurso de nulidad. La preparación del recurso de nulidad, que viene a estar señalada en el artículo 377 del Código Procesal Penal. Preparación del recurso de nulidad. Si la infracción invocada como motivo del recurso se refiere a una ley que regula el procedimiento, el recurso solo será admisible cuando quien lo entable hubiere reclamado oportunamente el vicio o defecto. Respecto de la preparación del recurso de nulidad, entonces, si la infracción invocada como motivo del recurso se refiere a una ley que regula el procedimiento, el recurso solo será admisible cuando quien lo entable hubiera reclamado oportunamente el vicio o defecto. Pero ojo, esta reclamación no va a ser necesaria en los siguientes casos. Esta reclamación no va a ser necesaria cuando, primero, se trate de una de las causales del artículo 74, del artículo 374 del Código Procesal Penal. Aquí no es necesaria esta reclamación previa. O cuando la ley no admita recurso contra la resolución que contenga el vicio o defecto. Cuando la ley no admita recurso contra la resolución que contenga el vicio o defecto. O cuando el vicio o defecto hubiese tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trate de anular, cuando el vicio o defecto hubiese tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trate de anular, o cuando el vicio o defecto hubiese llegado a conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Entonces, recapitulando, relativo a la preparación del recurso de nulidad, que está señalada en el artículo 377 del Código Procesal Penal, ustedes pueden hacer el paralelo con las casaciones civiles, se parecen bastante. Por eso es importante también no confundirlas. Si la infracción invocada como motivo del recurso se refiere a una ley que regula el procedimiento, el recurso solo será admisible cuando quien lo entable hubiese reclamado oportunamente el vicio o defecto. Esta reclamación no va a ser necesaria cuando se trate de alguna de las causales del artículo 374, si la ley no admite el recurso contra la resolución que contiene el vicio o defecto, si el vicio o defecto hubiese tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trate de anular, o cuando el vicio o defecto hubiese llegado a conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia. Bien, vamos ahora a referirnos al artículo 378 del Código Procesal Penal, pero que en concreto, más que acordarse del artículo, yo les recomiendo que se aprendan el contenido, que son los requisitos del escrito de nulidad. Requisitos del escrito de nulidad, del escrito del recurso de nulidad.
Dos son los requisitos del recurso de nulidad. Dos son los requisitos del recurso de nulidad penal. Recurso de nulidad penal. Y estos son: primero, consignar los fundamentos del mismo y peticiones concretas que se someten al fallo del tribunal, y que el recurso se puede fundar en varias causales, en cuyo caso debe indicarse si se invocan conjunta o subsidiariamente, y cada motivo de nulidad debe ser fundado por separado. Entonces, los requisitos del recurso de nulidad son: primero, consignar los fundamentos del mismo y sus peticiones concretas que se someten al fallo del tribunal, y que se tiene que fundar en varias, se puede fundar, mejor dicho, se puede fundar en varias causales, y en cuyo caso se debe indicar si se invocan conjunta o subsidiariamente. Cada motivo de nulidad debe ser fundado por separado. Cuando el recurso se funde en una causal del artículo 373b del Código Procesal Penal y el recurrente sostenga que su conocimiento le corresponde a la Corte Suprema, debe indicar de forma precisa los fallos en que se fundan las distintas interpretaciones que invoque, y aparte acompañar copia de la sentencia y publicaciones efectuadas en el texto íntegro. Vale. Bueno, ya para cerrar, los requisitos del escrito del recurso de nulidad son: consignar fundamentos del mismo y peticiones concretas, y que se puede fundar en varias causales, y en cuyo caso se debe indicar cuáles causales se invocan conjunta o subsidiariamente, y cada motivo de nulidad debe ser fundado por separado. Cuando el recurso de nulidad se funda en una causal del artículo 373b y el recurrente sostenga que su conocimiento le corresponda a la Corte Suprema, debe indicar de forma precisa los fallos en que se fundan las distintas interpretaciones que invoque, y aparte acompañar copia de la sentencia y publicaciones efectuadas en el texto íntegro. Vale. Vamos a hablar ahora de los efectos de la interposición del recurso de nulidad. Efectos de la interposición del recurso de nulidad, que están señalados en el artículo 379 del Código Procesal Penal. Entonces, los efectos de la interposición del recurso de nulidad: señalar que se suspenden los efectos de la sentencia condenatoria recurrida. Ojo, esto es la excepción, ya que por regla general no se suspende la ejecución de la decisión a menos que se trate de una sentencia condenatoria. Bueno, en este caso, el efecto de la interposición del recurso de nulidad es que suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida. Interpuesto el recurso, no se pueden invocar nuevas causales. Interpuesto el recurso, no se pueden invocar nuevas causales. Y aparte, interpuesto el recurso, se suspenden los efectos de la sentencia condenatoria recurrida. Con todo, la Corte, de oficio, puede acoger el recurso que se hubiera acogido en favor del imputado por un motivo distinto al invocado por el recurrente, siempre que fuere uno de los señalados en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Entonces, los efectos de la interposición del recurso de nulidad penal es que suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida, y aparte, interpuesto el recurso, no se pueden invocar nuevas causales. Con todo, la Corte, de oficio, puede acoger el recurso que se hubiera acogido en virtud del imputado por un motivo distinto al invocado por el recurrente, siempre que sea uno de los señalados en el artículo 374. Interpuesto el recurso, el tribunal acuo se pronuncia sobre su admisibilidad. Interpuesto el recurso, el tribunal acuo, que es el que dicta la resolución, se pronuncia sobre su admisibilidad. La inadmisibilidad solo se puede fundar en haberse deducido el recurso contra una resolución que no es impugnable por este medio, o por haberse deducido fuera de plazo. La resolución que la declare susceptible, la resolución que declare la inadmisibilidad, la resolución que declare la inadmisibilidad del recurso de nulidad es susceptible de reposición dentro del tercer día. Ojo con eso.
Entonces, interpuesto el recurso de nulidad, el tribunal acuo, que es el tribunal que emite la resolución, se pronuncia sobre su admisibilidad. La inadmisibilidad solo se puede fundar en haberse deducido el recurso contra una resolución que no es impugnable por este medio o por haberse deducido fuera de plazo. La resolución que la declare es susceptible de reposición dentro de tercer día. Concedido el recurso, el tribunal remitirá copia íntegra de los siguientes antecedentes. Concedido el recurso de nulidad, el tribunal acuo remitirá a la Corte copia de los siguientes antecedentes, que son copia de la sentencia definitiva, copia del registro de la audiencia de juicio oral o de actuaciones determinadas que de ellas impugnaren, y copia del escrito en que se interpuso el recurso. Entonces, concedido el recurso de nulidad por el tribunal acuo, declarado admisible, este mismo remite a la Corte copia de la sentencia definitiva, copia del registro de la audiencia de juicio oral o de actuaciones determinadas que de ellas impugnaren, y copia del escrito en que se interpuso el recurso. Ya vamos terminando, chicos, así que tranquilos. Lo que pasa es que, a ver, la materia procesal penal, que si bien es relativamente corta, es súper densa en cuanto a precisión. Los profes piden precisión en este ramo. Y pucha, muchas veces uno de los grandes consejos que suele dar personas que dan su examen de grado es que le metan ojo a procesal penal. ¿Por qué? Porque precisamente los alumnos no lo pescan mucho, lo dejan un poquito tirado y eso hace de que les toque y que sale harto, procesal penal sale harto en la cédula, cachen muy poco o casi nada. Y eso puede implicar o que bien vayan a un repechaje si es que su universidad los permite, o lo ideal es prestarle ojo, porque de todos los procesales, claro, es entretenido, no es el más difícil, pero requiere especial atención. Vamos a hablar ahora de las actuaciones previas al conocimiento del recurso. Actuaciones previas al conocimiento del recurso, que están señaladas en el artículo 382 del Código Procesal Penal. Respecto de las actuaciones previas al conocimiento del recurso, señalar que, ingresado el recurso a la Corte, se abre un plazo de 5 días para que las otras partes soliciten que se declare inadmisible, o se adhieran a este, o le formulen observaciones por escrito. Respecto de las actuaciones previas al conocimiento del recurso, entonces, señala que, ingresado el recurso a la Corte, se abre un plazo de 5 días para que las otras partes soliciten que se declare inadmisible, o se adhieran a este, o le formulen observaciones por escrito. La adhesión al recurso de nulidad debe cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo, y su admisibilidad la resuelve de plano la Corte. La adhesión al recurso debe cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo, y su admisibilidad la resuelve de plano la Corte. Hasta antes de la audiencia que conozca el recurso, el acusado puede solicitar la designación de un defensor penal público con domicilio en la ciudad asiento de corte para que asuma su representación cuando el juicio oral se hubiere desarrollado en una ciudad distinta. Entonces, respecto a las actuaciones previas al conocimiento del recurso, ahí se pronuncia el artículo 382 del Código Procesal Penal, es que ingresado el recurso de nulidad a la Corte, se abre un plazo de 5 días para que las otras partes soliciten que se declare inadmisible, o se adhieran a este, o le formulen observaciones por escrito. La adhesión al recurso debe cumplir con todos los requisitos necesarios para interponerlo, y su admisibilidad la resuelve de plano la Corte. Hasta antes de la audiencia que conozca el recurso, el acusado puede solicitar la designación de un defensor penal público con domicilio en la ciudad asiento de corte
para que asuma su representación cuando el juicio oral se hubiera desarrollado en una ciudad distinta. Vale. Vamos a hablar ahora de la admisibilidad del recurso en el tribunal ad quem. Admisibilidad del recurso en el tribunal ad quem. Cuando escuchen ustedes tribunal ad quem, piensen en el tribunal de alzada, en el tribunal superior jerárquico, del que dicta la resolución. Bueno, en cuanto a la admisibilidad entonces del recurso de nulidad en el tribunal superior jerárquico, en el tribunal ad quem, se refiere al artículo 386 del Código Procesal Penal y señala que, transcurrido el plazo de 5 días, ya señalado previamente, el tribunal ad quem se pronuncia en cuenta sobre la admisibilidad del recurso. Lo declarará inadmisible si concurren las razones del artículo 380, que son que el recurso se deduce contra una resolución que no se puede impugnar por esta vía o se recurre extemporáneamente, o el escrito carece de fundamentos de hecho y de derecho o de peticiones concretas, o el recurso no se preparó oportunamente. ¿Vale? Entonces, transcurrido el plazo de 5 días, el tribunal ad quem se pronuncia en cuenta sobre la admisibilidad del recurso. Lo declarará inadmisible si concurren las razones del artículo 380, que son que el recurso se deduce contra una resolución que no se puede impugnar por esta vía o se recurre extemporáneamente, o también lo va a declarar inadmisible porque el escrito carece de fundamentos de hecho y de derecho o peticiones concretas, o el recurso no se preparó oportunamente. Sin embargo, si el recurso se deduce ante la excelentísima Corte Suprema, ésta no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará remitir el recurso y su antecedente a la respectiva Corte de Apelaciones, para que, si lo estima conveniente, entre a conocerlo y fallarlo en estos casos. Entonces, antes de precisar los casos en los que puede intervenir tanto la Corte Suprema como la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, señalar que, sin embargo, si el recurso se deduce ante la excelentísima Corte Suprema, no se pronunciará sobre su admisibilidad, sino que ordenará remitir el recurso y su antecedente a la respectiva Corte de Apelaciones para que, si lo estima conveniente, entre a conocerlo y fallarlo en estos casos. Que son, primero, si el recurso se funda en la causa del artículo 373A, o si el recurso se funda en la causa del 373B, o si en alguno de los casos previstos es uno de los casos previstos al final del artículo 376 del Código Procesal Penal. Entonces precisemos. Precisar que la Corte de Apelaciones no se pronuncia sobre la admisibilidad de un recurso de nulidad interpuesto ante esta, sino que ordena remitir el recurso y su antecedente a la respectiva Corte de Apelaciones para que, si lo estima conveniente, entre a conocerlo y fallarlo en estos casos. Primero, si el recurso se funda en la causa del 373A, quiere decir el 373A de que en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia se infringió sustancialmente derechos o garantías fundamentales asegurados en la Constitución o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, la excelentísima Corte de Apelaciones estimare que, de ser efectivos tanto los fundamentos como los hechos, serían constitutivos de alguna causal del artículo 374, y aquí tendría que entrar a conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Otro caso donde entraría a conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva es si el recurso se funda en la causal del artículo 373b, que el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho con errónea aplicación del derecho y que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Aquí, la excelentísima Corte Suprema estimará que no existen diferentes interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo, o aún existiendo, no son determinantes para la determinación de la causa. O sea, entra aquí a conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones si el recurso se funda en el artículo 373b y la Corte Suprema estima
que no existen diferentes interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo, o aún existiendo, no son determinantes para la decisión de la causa. Y otro caso es donde entra a conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones, donde previamente se haya interpuesto el recurso de nulidad en la Corte Suprema, es si acaso en alguno de los casos previstos al final del artículo 376, la excelentísima Corte Suprema estima que concurre alguna de las situaciones previstas en el presente artículo, ya las que están relacionadas con el artículo 373A y 373B. Pero ¿qué dice el inciso final del artículo 376 del Código Procesal Penal? Señala que, del mismo modo, si un recurso se funda en diferentes causales y por aplicación de las anteriores reglas, al menos una deba conocerla la Corte Suprema, ésta debe pronunciarse sobre todos. Lo mismo si se deducen varios recursos de nulidad contra la sentencia y entre las causales exista una que deba conocer la Corte Suprema. Bueno, en estos casos entonces, lo anteriormente dicho, entraría a conocer la Ilustrísima Corte de Apelaciones en caso de que el recurso de nulidad se entable directamente ante la Corte Suprema. Si el recurso se funda en la causa, la causa del artículo 373A, esto pasará si la Corte Suprema estima que, de ser efectivos tanto los fundamentos como los hechos, serían constitutivos de alguna causal del artículo 374. O si el recurso se funda en la causal del 373B, aquí la Corte Suprema estimare que no existen diferentes interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del mismo, o aún existiendo estas diferentes interpretaciones no son determinantes para la decisión de la causa, o si en alguno de los casos previstos en el artículo 373, inciso final, la Corte Suprema estima que concurre alguna de las situaciones previstas en el presente artículo. Vale. Hablemos ahora sobre el fallo del recurso. Sobre el fallo del recurso. Y con esto ya vamos avanzando, chicos, para poder terminar en el menor tiempo posible. Yo vuelvo a insistir, este es un tema que puede sonar un poco denso, pero es súper importante conocerlo y precisarlo. Y después vamos a partir con otro ramo en un ratito más, que es derecho a las obligaciones. Bueno. Sobre el fallo del recurso se pronuncia el artículo 384 del Código Procesal Penal. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Sobre el fallo del recurso, señalar el artículo 384 del Código Procesal Penal. La Corte debe fallar el recurso de nulidad dentro de los 20 días siguientes a la fecha que terminó de conocerlo. La Corte debe fallar el recurso de nulidad dentro de los 20 días siguientes a las fechas en que terminó de conocerlo. La Corte debe fallar el recurso de nulidad dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que terminó de conocerlo. En la sentencia, el tribunal debe exponer lo siguiente. Primero, los fundamentos que sirven de base para su decisión. Segundo, debe pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas, salvo que acoja el recurso, en cuyo caso puede limitarse a mencionar la o las causales invocadas y que hubieran sido suficientes. Pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas, salvo que acoja el recurso, en cuyo caso puede limitarse a mencionar la o las causales invocadas y que hubieran sido suficientes. Tercero, declarar si es nulo, total o parcialmente, el juicio oral y la sentencia definitiva reclamados. Declarar si es nulo, total o parcialmente, el juicio oral y la sentencia definitiva reclamados. Y cuarto, o si solo es nula la sentencia, en los casos que indican en el artículo 385 que veremos a continuación. O indicar si solo la sentencia es nula, indicando los casos del artículo 385 que pasaremos a ver ahora. Entonces, el fallo del recurso, relativo al fallo del recurso de nulidad, es que la Corte deberá fallarlo dentro de los 20 días siguientes a la fecha en que terminó de conocerlo. En la sentencia, el tribunal deberá exponer los fundamentos que sirven de base para su decisión. Pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas, salvo que acoja el recurso, en cuyo caso puede limitarse a mencionar la o las causales invocadas y que hubieran sido suficientes. Declarar si es nulo, total o parcialmente el juicio oral y la sentencia definitiva reclamados.
o si es nula la sentencia en los casos que se indican en el artículo 385 que pasaremos a ver a continuación. El fallo del recurso se da a conocer en la audiencia indicada para tal efecto. El fallo del recurso se da a conocer en la audiencia indicada para tal efecto con la lectura de su parte resolutiva o una breve síntesis de la misma. Entonces el fallo del recurso de nulidad se da a conocer en la audiencia indicada para tal efecto con la lectura de su parte resolutiva o una breve síntesis de la misma. Hola Diego, ¿qué tal? Aguanten los gatos. Vale, estamos terminando. La verdad es que este tema es más denso de lo que esperaba, pero bueno, vamos a darle nomás. Sobre la nulidad de la sentencia, a esto se refiere el artículo 385 del Código Procesal Penal. Sobre la nulidad de la sentencia, a esto se refiere el artículo 385 del Código Procesal Penal. Sobre la nulidad de la sentencia, entonces, bueno, se refiere a la dictación de la sentencia de reemplazo. Se refiere a la dictación de la sentencia de reemplazo. La Corte puede invalidar solo la sentencia y dictar, sin una nueva audiencia, pero por separado, la sentencia de reemplazo conforme a ley, si es que la causal de nulidad no se refiere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se dieron por probadas, sino más bien a, que primero, el fallo califica de delito un hecho que la ley no considera como tal. Por ejemplo, hoy día que está de moda que la gente se queje por la libertad de expresión, o que se aplique una pena cuando no debió proceder, o cuando se impone una pena superior a la que legalmente correspondía. Entonces, sobre la nulidad de la sentencia, esto se refiere al artículo 385 del Código Procesal Penal, la nulidad de la sentencia se refiere a la dictación de una sentencia de reemplazo. La Corte puede invalidar solo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia, pero por separado, la sentencia de reemplazo conforme a ley, si es que la causal de nulidad no se refiere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se dieron por probado, sino más bien a por qué el fallo califica de delito un hecho que la ley no considera como tal, se aplica una pena cuando no debió proceder, o se impone una pena superior a la que legalmente correspondía. Aprovecho de tirar la queja sutilmente. Me parece terrible de que el 65% de los chilenos esté dispuesto a restringir la libertad de expresión. Vale. Continuando con esto, refiriéndonos a la sentencia de reemplazo, señalar lo siguiente. La sentencia de reemplazo debe reproducir las consideraciones de hecho, los fundamentos de derecho y las decisiones de la resolución anulada que no se refieran a los puntos que fueran objeto del recurso o que fueran incompatibles con la resolución recaída en este, tal como se hubieran dado por establecido en el fallo recurrido. Entonces, la sentencia de reemplazo reproducirá, y esto lo señala el artículo 385 del Código Procesal Penal, la sentencia de reemplazo reproducirá las consideraciones de hecho, fundamentos de derecho y decisiones de la resolución anulada que no se refieren a los puntos que fueran objeto del recurso o que fueran incompatibles con la resolución recaída en este tal como se hubieran dado por establecido en el fallo recurrido. Ahora nos vamos a referir a la nulidad del juicio oral y de la sentencia. Nulidad del juicio oral y de la sentencia. Esto está señalado en el artículo 386 del Código Procesal Penal. Sobre la nulidad del juicio oral y de la sentencia, vamos a señalar que salvo los casos mencionados anteriormente en el artículo 385, que son fallo que califica un delito de hecho que la ley no considera como tal, que se aplica una pena que no debió proceder o que se impone una pena superior a la que legalmente correspondía. Salvo estos casos, si la Corte acoge el recurso de nulidad, primero, anulará total o parcialmente la sentencia y el juicio oral. Salvo entonces los casos mencionados en el artículo 385, si la acoge el recurso,
anulará total o parcialmente la sentencia y el juicio oral. Determinará el estado en que ha de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización de un nuevo juicio oral. Entonces, sobre la nulidad del juicio oral y de la sentencia, señalar que, salvo en los casos mencionados en el artículo 385 ya dicho, si la Corte acoge el recurso, anulará total o parcialmente la sentencia y el juicio oral, y determinará el estado en que ha de quedar el procedimiento, y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización del juicio oral. Entonces, si la Corte acoge el recurso, anula total o parcialmente la sentencia de juicio oral, determina el estado en que ha de quedar el procedimiento y ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda para que disponga la realización de un nuevo juicio oral. En caso de que se declare la nulidad parcial del juicio oral y su sentencia, y existiendo pluralidad de delitos e imputados, la Corte tiene que precisar pruebas, hechos e imputados, a los que afecte la declaración de nulidad parcial del juicio oral y la sentencia. En caso entonces de que se declare la nulidad parcial del juicio oral y su sentencia, y existiendo pluralidad de delitos e imputados, la Corte tiene que precisar a qué prueba, hechos e imputados afecta la declaración de nulidad parcial del juicio oral y la sentencia. No es obstáculo para la realización de un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia. Hola Paz, ¿qué tal? Bueno, no es obstáculo para la realización de un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia. Bien, ya vamos a llegar al final de todo esto. El último tema sobre la improcedencia de los recursos penales, señalar el artículo 387 del Código Procesal Penal. Y sobre la improcedencia de los recursos, señalar lo siguiente. La resolución que falla un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno. La resolución que falle un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme que trata este código. Ojo con eso. El recurso de revisión es una excepción, es excepcionalísima. Es tan excepcional, ¿por qué? Porque busca cargarse una sentencia que ya está firme. Ya, entonces, tampoco es susceptible de ningún recurso la sentencia que se dicte en el nuevo juicio que se realice como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia hubiese sido condenatoria y la sentencia anulada era absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado conforme a las reglas generales. Indubio pro reo. Este artículo muestra el garantismo presente en nuestro sistema procesal penal. Entonces, vamos a señalar las últimas consideraciones sobre la improcedencia de los recursos. Es que la resolución que falla un recurso de nulidad no va a ser susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata este código. Tampoco es susceptible de ningún recurso la sentencia que se dicte en el nuevo juicio que se realice como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de nulidad. No obstante, si la sentencia hubiese sido condenatoria y la sentencia anulada era absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado conforme a las reglas generales. No obstante, si la sentencia hubiese sido condenatoria y la sentencia anulada era absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado conforme a las reglas generales. Esto muestra garantismo puro y duro en nuestro sistema. Y eso, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Fue un audio largo pero necesario. Bendiciones.